enseñanza de hoy es la cuarta parte de la serie llamada ¿De dónde venimos? Es una serie bastante larga, como ya dije, pero precisamente es eso, ¿de dónde venimos? Vimos al principio cómo surgió la raza humana. Vimos que el Señor creó a Adán directamente, después de haber creado todo lo que existe con el poder de su palabra. Vimos después que se fueron poniendo malas las cosas y que ya cuando llegó la generación de Noé, la maldad del ser humano era tanta que el Señor dijo, destruyó la tierra por medio de un diluvio. En eso construyó Noé un arca por muchos años, se metió Noé con su familia, ordenado por el Señor, construye esta arca. Y a la gente no le importó, como dijo el Señor Jesús, como en los tiempos de Noé, que la gente hacía de todo y no le importaba, que el Señor iba a juzgar la maldad de los hombres. Después, las cosas, cuando salieron del arca, que se terminó el diluvio, las cosas siguieron mal también. Y llegó un momento en que los grandes, los poderosos de la tierra, dijeron, vamos a hacer una torre para alcanzar el cielo. Y el Señor dijo, no, eso nada, eso es demasiado. Y confundió las lenguas de ellos y los esparció por toda la tierra. Después de esparcirlos por toda la tierra, al cabo de las generaciones, el Señor escoge a un hombre. Y ahí entonces vemos cómo el Señor en la Biblia cambia el centro de atención de la historia de la humanidad a la historia de un hombre, Abraham. Y a partir de ahí entonces el libro de Génesis se trata de la familia de Abraham, la descendencia de Abraham. Entonces, el domingo pasado resumimos la vida de Abraham, el padre de la fe cristiana. Dijimos que es el padre de la fe cristiana porque él fue hecho justo por Dios al obedecerlo, al creerle a Dios y decir, yo te obedezco. Entonces, Abraham dejó todo lo que conocía para seguir a Dios en un viaje. En realidad, él no sabía dónde lo iba a conducir exactamente. Y en eso se basa esa fe de Abraham, que nosotros, como dice el Nuevo Testamento, somos hijos de Abraham por hijos de la fe. O sea, si los que son de la fe, esos son los hijos de Abraham. Quiere decir que por la fe, por tener la fe de Abraham, somos nosotros hechos hijos de Dios entonces. Porque estamos creyendo en lo que no vimos. Estamos creyendo en la promesa del Señor de vida eterna, aunque no lo hemos visto. Pero porque el Señor lo dijo, nosotros lo creemos. Y lo único que sabemos es esto, que en Cristo estamos seguros. Eso es lo que sabemos. Pero en realidad, ¿cómo va a ser nuestra vida? Todo eso no sabemos. Ya ustedes han vivido muchos años. Los que están aquí sentados, para los que están viéndonos por internet, han vivido muchos años. Ustedes no necesitan saber quizás cómo va a ser su vida, porque ya ustedes tienen una buena idea de cómo podría ser su vida. Pero los que tienen 15, 20 años solamente, cuando usted acepta al Señor con 16 años, ¿cómo usted sabe cómo va a ser su vida? No lo sabe. No lo sabe. Entonces, Dios le pidió a Abraham, después, al cabo del tiempo, que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Fíjese que vimos que Abraham y Sara, su esposa, no tenían hijos. El Señor le había prometido un hijo que iba a ser bendición para todas las naciones, porque en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Tuvo por fin ese hijo Abraham con Sara, ya en la vejez de los dos. Y un buen día le pide el Señor a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y entonces Abraham no lo pensó dos veces y dijo, ok, si el Señor me está pidiendo esto, ahí voy. Entonces Abraham confió en que el Señor cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones a través de él por medio de ese hijo. Porque dice que el Señor le iba a dar a Abraham descendencia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, queriendo decir, Abraham, va a ser incontable tu descendencia. Y bueno, ¿y cómo es posible ahora que el Señor me está pidiendo que yo sacrifique al único hijo, el hijo de la promesa? Pero aún así fue. Y entonces Abraham confió en que el Señor, si tenía que levantar de los muertos al hijo, pues lo haría entonces. Hasta el punto que le dijo a las personas que lo acompañaban, el muchacho y yo vamos a adorar. Quiere decir, vamos a hacer un sacrificio. Es lo que significó en ese momento adorar, hacer un sacrificio. Y regresamos, dice. Yo, ¿cómo que regresamos si tú lo que vas a hacer es matar al muchacho? Y Abraham confió en que de alguna manera
iban a regresar. Isaac vivió, porque el Señor en ese momento proveyó un animalito para el sacrificio y le dijo a Abraham, no mates a tu hijo. Y vieron entonces el animalito, y ahí fue, agarró el animal y lo sacrificó. Y su hijo Isaac vivió, creció, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, 2 hijos gemelos. Esaú era el primogénito y era el favorito también de Jacob. Es con el que más él se relacionaba. Porque era un hombre del campo, él cazaba, en fin. Y Jacob era el favorito de su madre, Rebeca, porque era un hombre tranquilo de su casa. Entonces su mamá le tenía mucha afinidad con él, vamos a decir. Entonces, un buen día le vende Esaú a Jacob sus derechos de primogénito. Eso era una cosa demasiado importante en esa cultura. Eso no es como aquí, porque en aquella cultura la sociedad era patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que una persona era como el jefe de una gran familia. Y entonces los hijos mayores iban heredando esa jefatura de familia, que significaba que le tocaba más herencia, pero le tocaba también mucha más responsabilidad. Y todo ese derecho de primogénito que le tocaba a Esaú, pues un día llega de cazar del campo, qué sé yo, llega con hambre, y le dice a Jacob, prepárame ahí algo de comida, por favor. Y Jacob le dice, si me vendes tu primogenitura. Y lo que tenía era lentejas ahí. Dice, yo te doy el plato de lentejas, pero dame tu primogenitura. Y dice, Esaú no pensó 2 veces. Y dijo, ok, está bien, yo te vendo la primogenitura. Y eso el Nuevo Testamento lo condena. Usted lee en el Nuevo Testamento que no sean como Esaú, que vendió su primogenitura. Queriendo decir, no se vuelvan del Evangelio, no dejen el camino del Señor. Esaú simplemente dijo, está bien, yo lo que tengo es hambre. Agarra ahí, dame las lentejas, que lo que tengo es hambre. Y ok, quédate con la primogenitura, quédate con eso. Y eso era una cosa demasiado importante. Eso no se podía hacer. Y, bueno, así entonces Jacob, como que vamos a decir, como que engañó un poco a su hermano, ¿verdad? Porque es su hermano gemelo. ¿No cree usted que él no lo conocía? Él lo conocía. Y eso fue una especie de engaño. Eso tampoco estuvo bien. Rebeca, entonces, arregla para que Jacob huya. Para que Jacob huya de Esaú, su hermano. Y lo manda para donde vivía Labán, el hermano de Rebeca. Son demasiados nombres, yo sé que son demasiados nombres, pero a veces es necesario tener todo el contexto, porque recuerden que estamos haciendo la historia de la humanidad prácticamente narrada por el Señor en la Biblia. La esposa de Jacob, Rebeca, al ver que Esaú, su hijo, estaba enfurecido con el otro hijo, Jacob, por lo que le hizo, dijo, yo te voy a proteger, vete con mi hermano. Lo manda con su hermano. Y su hermano, tío de Jacob, entonces, como decimos en mi país de origen, le da la mala. ¿Sí? Le da la mala. Jacob sufre a manos de su tío, ahora suegro, porque le da por esposa a su hija mayor, cuando en realidad él quería a la menor. Jacob le pide la hija menor, Raquel, en matrimonio, y él le dice, ok, tienes que trabajar para mí 7 años. Y a los 7 años, cuando ya se supone que se consumaba el matrimonio, le dijo, mira, ya puedes dormir con mi hija, porque ya es tu mujer ya, puedes dormir, ahí está en su tiempo. Y resulta que la que estaba era Lea, la hija mayor. Entonces, ahí le tocó a Jacob trabajar 7 años más por la mujer que él realmente quería, que era Raquel, la menor. Y ahí trabajó 7 años más. Inclusive después de eso, sufrió de engaños su suegro, tío, Labán, con los bienes materiales, con el ganado, ese tipo de cosas. Y cuando por fin se fue Jacob huyendo, pues, ¿cómo le parece que Jacob tiene un encuentro con un representante de Dios, vamos a decirlo así?
Porque no podemos decir, o sea, hay muchas interpretaciones, vamos a decir, si queremos ser muy bien específicos acerca de esto, este personaje con quien Jacob se encuentra, que tienen una pelea toda la noche, dice, pelea con él por la bendición, dice que yo quiero que tú me bendigas y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ese personaje le dice, mira, ya está al amanecer, ya está casi amaneciendo. Dice, no, pero es que bendíceme porque si no, no. Bueno, logró la bendición. Tanto se aferró que logró la bendición. Y esto le puso el lugar Peniel, el lugar donde, porque dice que Jacob peleó con Dios. No sabemos si ese personaje era una aparición física de Dios o si era simplemente un ángel representando a Dios. En realidad la Biblia no dice mucho de eso. Vamos a ver cómo nosotros los predicadores tenemos varias opiniones al respecto. Usted va a ver algunos de nosotros que dicen una cosa, otros que dicen otra. Por favor, no, si alguien dice alguna cosa que no tenga sentido en absoluto, por favor no se deje guiar por eso. Porque no tiene sentido tampoco hacer énfasis profundamente en una cosa que la Biblia no deja tan claro. Pero lo que sí deja claro la Biblia es que Jacob luchó con este representante de Dios, vamos a decir, y logró esa bendición. Quiere decir que en ese momento la vida de Jacob fue transformada. Jacob nunca fue el mismo después de eso. De hecho, para que lo soltara ese ángel, tuvo que dañarle una cadera. Y los judíos hasta hoy no comen esa parte del animal, de la vaca. Porque lo dice la palabra inclusive. Le dan la ley dice, bueno, vamos a eso lo vemos después, ¿está bien? Eso lo vemos después, eso ahora mismo no es lo más importante. Pero sí es importante saber que un día la vida de ese engañador, que es el nombre de Jacob, quiere decir eso, engañador. Y esa vida de ese engañador un día cambió, porque tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor. Y él quería, llegó un momento en que él quería eso. Él quería eso. Fíjense que decía, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y qué bueno que busquemos la bendición espiritual del Señor. Qué bueno. Ya no tenemos que agarrarnos y decirle, no te suelto hasta que me bendiga. Porque en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y clamamos a Jesucristo, el Padre manda el Espíritu y nos dice, deuda cancelada. Tu deuda de pecado contra mí ha sido cancelada y eres mi hijo. Dígame que eso no es maravilloso. Es maravilloso. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, porque le cambia el nombre el Señor de Jacob a Israel. Eso lo vimos el domingo pasado, pero como es una parte tan importante, no solo de la vida de Jacob, sino también de la historia de Dios con la humanidad, porque el pueblo escogido de Dios, que son los descendientes de Abraham, eso es vital para la redención del ser humano. ¿Por qué? Porque ya vimos que de ahí venía el Mesías. Ese escogido de Dios, que un día iba a pagar por los pecados de la humanidad, que eso no queda claro en el Antiguo Testamento, no claro como quisieran muchos, pero sí está ahí. Está ahí. Los profetas lo dicen claramente. Sí. Uno de los hijos de Jacob, fíjese, ya hablamos por encima de uno de los hijos que era Judá. De Judá fue la profecía de Jacob de que nunca faltaría nadie en el trono de Israel como nación. Nunca faltaría nadie de la descendencia de Judá. No es que Judá fuera demasiado bueno ni nada, simplemente esa fue la voluntad del Señor para la descendencia de Judá. Pero hoy vamos a ver que uno de los hijos menores de Jacob, José, es muy importante para la historia de la redención del ser humano. Vamos a decir que es muy importante para empezar en la historia de la redención del pueblo de Israel, porque José desempeñó un papel muy importante en la preservación del pueblo de Israel. El Señor le había dicho a Abraham que su pueblo, su descendencia, iba a estar un tiempo prisionero en Egipto. Pero
Abraham no sabía cómo eso iba a suceder. Ahora, antes de eso, porque el ser prisionero por muchos años en un lugar es una cosa mala. A nadie le gusta. Dígame que a usted le gusta una cosa como esa. Pero la forma en que el Señor obró a través de ese cautiverio fue maravillosa, porque el Señor hizo de Israel un pueblo en ese cautiverio. Llegaron 70 personas, descendientes de Israel, de Jacob, por supuesto. Y se fueron muchos. Mire, fue un pueblo entero lo que surgió de ahí. Ahora, ¿cómo llegaron los israelitas a Egipto? Bueno, pues este hijo José, hijo de Jacob, resulta que como mismo Rebeca tenía su hijo predilecto, Jacob, y Isaac tenía a su hijo predilecto, Esaú, gracias. Pues así mismo entonces, al parecer, Jacob tenía a su hijo predilecto, que era José. ¿Qué les parece? Eso no salió muy bien. Ahí no salió nada bueno a los ojos humanos, y en ese momento, ahí eso no fue nada bueno. Porque ahí lo que sucedió fue que Jacob le hizo a su hijo José, todavía un adolescente, un manto, dice, de varios colores. Manto que puede simbolizar, bueno, al menos sabemos que según la Biblia, simboliza favoritismo por ese hijo. Porque eso, usted está diciendo claramente, yo hice esto para este hijo mío cuando tenía 11 más. Y sobre todo que este hijo no era el mayor siquiera. Entonces usted se puede imaginar en una sociedad patriarcal donde el jefe de familia es prácticamente el jefe de de un buen grupo de personas, y tiene responsabilidades sociales y tiene todo. Imagínense que le hagan un regalo como ese a uno de los hijos, y los otros mayores inclusive, pues yo qué entonces. ¿Cómo se puede, cómo se interpreta esto? ¿Cómo yo interpreto esto? ¿Y cómo yo dejo pasar esto? Pues eso despertó la envidia a los demás hermanos. Y Rubén, el mayor, dijo, no, porque querían matarlo, fíjese. Querían matarlo. Y ahí entre Rubén por una parte y Judá por la otra, pues no mataron a José. Lo echaron en una cisterna, entonces después vino Rubén a buscarlo y dijo, pero ¿y qué ha pasado aquí? Bueno, los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo. Venderlo. Y se lo llevaron a Egipto. Los que lo compraron se lo llevaron a Egipto. En Egipto fue vendido entonces José, lógicamente como esclavo, a un señor egipcio llamado Potifar, que era capitán de la guardia del rey de Egipto, Faraón. José sirvió en casa de Faraón fielmente. José fue acusado por la esposa de Potifar de querer tener relaciones sexuales con ella. Y entonces cayó preso. En una cosa, como dijo un amigo predicador, y José hizo una cosa, siendo muy joven, que yo creo que casi ninguno de nosotros, inclusive cristianos, un paso de obediencia al Señor, que casi ninguno de nosotros podría dar. Que una mujer se la balance encima y que no haya nadie en la casa. No que ella le propuso solamente, sino que le propuso muchas veces hasta que por fin, después de él decir que no muchas veces, un día estaba solo en la casa y se la abalanzó encima. Y José salió corriendo. Y ella le agarró el manto. Y después fue a preguntar al marido y le dijo, mira ese que tú le diste confianza, mira. Le agarré el manto, que sea, porque trató de tener relaciones conmigo. Cayó preso José, pero después en la cárcel el Señor obra milagros. Y José es levantado entonces. Y José es hecho el segundo al mando en todo Egipto. Claro que hay mucha historia detrás de esto, hay muchos detalles que son hermosos. Pero a mí me gustaría, en la vida de José, me gustaría ver principios. Me gustaría ver principios
me gustaría ver dos principios de la vida de José que el Señor quiere que nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, tenga en su vida. Dos principios que nosotros como cristianos debemos aprovechar. Y el primer principio es que Dios quiere que todos los creyentes se aparten del pecado por amor a Él. Que todos los creyentes se aparten del pecado por amor a Él. Y eso, vamos a abrir la Biblia en Génesis 39, que es parte de la de la historia de José. Y vamos a leer qué sucedió exactamente con la esposa de Potifar. Porque esto está muy interesante. Esto está muy, muy interesante. Cuando nos metemos dentro del pasajito bíblico y analizamos, y observamos lo que hay, lo que dice ahí, esto es muy interesante. No solo es importante saber qué pasó y aprovechar la enseñanza general, sino también observar con lupa ese pasaje y ver entonces. Entonces, del capítulo 39, vamos a ver de los versículos 7 al 9. Génesis 39, del 7 al 9. Dice ahí: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y ahí contó arriba que José era de muy buen parecer y todo eso. Y la esposa, imagínense, le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Oiga, dijo: no. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. En otras palabras, mi amo, mi dueño, me ha dado a mí total confianza sobre todos sus bienes. Lo puso, fíjese que lo puso como jefe de la casa, como administrador de todos sus bienes. Y dice que Potifar no tenía que preocuparse por nada, solamente por lo que comía, porque todo estaba administrado por este esclavo hebreo llamado José. Y dice el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa. Lógico, él era el administrador de todo. Y ninguna cosa me ha reservado. Fíjese, él tenía acceso a todo lo de su amo, a todos los bienes. Dice: ninguna cosa me ha reservado. Él no me ha dicho a mí: no puedes tocar esto, no puedes hacer lo otro. No. Tú tienes potestad sobre todo. Dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, yo tengo acceso a todo, pero fíjate, yo no te puedo tocar a ti. Un hombre joven, soltero, dice inclusive que era bien parecido. Y esta mujer se le estaba ofreciendo. ¿Pero qué dijo él? No. A mí, mi dueño me dijo: tienes potestad sobre todo lo que tengo, pero no mi mujer. Eso no. Y él se lo recuerda a su mujer, a la mujer de su dueño. Dice: todo menos tú, a ti no te puedo tocar. Y entonces viene la pregunta, una de las preguntas más interesantes, una de las cosas más interesantes de la vida de José. No solo por lo que sucede, sino por qué sucede. Dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto está muy interesante. Hermano, esto es una joya. Esto es una joya para la historia de la humanidad con Dios, para la historia del pueblo de Israel, para la historia de los cristianos, para todo. Esto es de provecho para mucha gente, para todo el que quiera acercarse con humildad a la palabra de Dios. Mire, es obvio que mi señor aquí se trata de Potifar, ¿verdad? Él no habla de Dios en este caso, él habla de Dios al final en la pregunta. Ahora, hay que entender que José no durmió con la esposa de Potifar porque su dueño se lo había prohibido, y eso sería desobediencia. Porque vamos a estar claros, era un esclavo. Un esclavo es propiedad de su amo. Estas cosas pueden parecer tontas, decirlo. O sea, que yo esté diciendo esto puede parecer tonto, pero créanme que no es tonto. Porque a veces
no nos ubicamos en el contexto de lo que estamos leyendo. Y estamos viendo a un personaje que para nosotros es un gran héroe de fe y de un ejemplo a todos los creyentes. Y infinidades de prédicas se han hecho acerca de José, y casi todas deben ser buenas, porque es una gran historia. Pero hay que admitir que en ese momento José era un esclavo y Potifar era el dueño. Desobediencia a su amo, dormir con la esposa del amo, era desobediencia al amo por el solo hecho de ser esclavo. Ahora, también era traición al amo, porque el amo había puesto bajo él, bajo el poder de él, la administración de él, todas las propiedades de él. Y ahí estaba José entonces, delante de la mujer del amo, que estaba loca por abalanzársele encima, de hecho al final lo hizo, y le dijo, no, esto no puede ser, no se puede hacer eso, no se puede, porque el primero que todo conocía su lugar. Yo soy un esclavo, por mucho mando que me haya dado mi amo, por mucho poder de administración y todo, yo sigo siendo un esclavo. Pero precisamente por esa confianza que me dio mi amo, aún siendo yo un esclavo, yo no puedo tocar a la única persona de todas las propiedades y cosas y personas de mi amo. Tú eres su mujer, a ti no te puedo tocar. Es lo único que no puedo tocar. Eso sería traición al amo. Y por eso dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? José sabía que esto era un mal inmenso. Y yo quisiera y le pido al Señor que todas las personas sepan cuando van a hacer un mal. Que nosotros sepamos cuando estamos a punto de hacer algo malo. Que sepamos. Y si usted es cristiano, si usted un día se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesucristo en su vida, y usted lo sigue a Él, usted puede tener por seguro que el Espíritu de Dios que está en usted le va a decir, no te atrevas a hacer eso. No tiene que ser con voz audible ni nada de eso. Usted no tiene que escuchar como tal la voz del Señor. Pero vamos a decir que sería algo, lo va a hacer sentir que usted no debe hacer eso. Eso no es algo, eso es alguien. Es el Espíritu de Dios que vive en usted. Él está diciendo, no hagas eso. Que eso está mal delante del Señor. Delante de mí eso está mal. No contristen al Espíritu, dice Pablo. Eso es para nosotros, aplicación para nosotros, los cristianos, en el siglo XXI, hoy. Ahora, muchos miles de años atrás, en el tiempo de José, sabemos que José tenía una relación con el Señor. No es, vamos a decir, en forma igual que nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo, porque en cierto momento de la historia, Dios mandó a su Hijo. Y como dice el libro de los Hebreos, Dios le ha hablado a la humanidad de varias maneras y ahora le habla a través del Hijo. Pero oiga, le ha hablado a la humanidad de varias maneras. Siempre le ha hablado a la humanidad. Y en ese momento José tenía la relación con Dios que Dios había decidido tener con algunas personas. José seguía al Señor. Y José se dio cuenta de que eso no era bueno. Entendamos entonces que esto es lo más importante, fíjese, esto es lo más importante. El respeto a su amo, el respeto de José a su amo, estaba asociado directamente a la obediencia y amor de José a Dios. De esa relación de José con Dios, de ahí salía esa obediencia al amo, porque obedecía primero que todo a Dios. Dios siempre estuvo con José. Siempre estuvo con José. Eso es una cosa que debemos entender. Y José al final de su vida lo entendió. Pero inclusive cuando se describe el trabajo de José en casa de Potifar, su amo, dice que todo lo que hacía José prosperaba. Porque José era muy bueno, muy bueno. José era muy talentoso, dice. Dice eso. No dice eso. Exacto. Todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Entonces yo pienso que José en ese momento también, como un hombre que, aunque sea joven, pero si conoce al Señor,
Él dirá, todo lo que hago me sale bien. Esto no puede ser una casualidad. Inclusive en el maltrato de sus hermanos, no estuvo solo José. Lo vendieron como si fuera un desconocido. Pero ahí no estuvo solo José. No estuvo solo donde Potifar, ni estuvo solo después en todos los castigos que sufrió por causa de la esposa de Potifar. Entonces es muy importante saber que José, entender aquí cuando uno lee, cuando él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y al final dice, y pecaría contra Dios, que no está divorciado el respeto al Señor y el respeto a su amo. José no hizo lo que hizo de bueno porque José era un hombre moralmente correcto. Vamos a estar aquí. Vamos a entender. No fue la moral, lo que llevó a José a obedecer, a portarse correctamente con la esposa de su amo. No fue la moral. Mire, por moral yo hice muchas cosas buenas en mi vida antes de venir a Cristo, antes de arrepentirme de todos mis pecados. Pero eran algunas cosas buenas que yo podía hacer. Fueron muchas en realidad, yo hice muchas cosas buenas. Yo era un hombre correcto en la sociedad, yo hice muchas cosas buenas. ¿Y las malas no están? A todos nos gusta contar las cosas buenas que hemos hecho, pero a ninguno le gusta reconocer las malas. Y desgraciadamente, para tener comunión con el Señor, eso es lo que a usted le hace falta. Reconocer las malas. Y saber que el Señor eso lo aborrece. Que ahí hay enemistad con el Señor cuando usted tiene esas cosas malas en su vida que usted ha hecho. Y usted no ha puesto un punto final y no ha dicho, yo entiendo hoy que yo tengo que seguir a Cristo porque Él murió por mí. Que es la única manera en que toda esta historia de pecado que yo tengo, Dios va a hacer así, va a decir cancelado. Es la única manera, no crea otra cosa. Que hoy por hoy, después de la muerte, vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret, no hay ninguna otra manera en que usted pueda tener una relación con Dios Padre. No hay ninguna otra manera. Y cuando usted hace eso, el Espíritu de Dios viene a usted. Y le asegura entonces y dice, este es mío. Este es mío para la eternidad. Es la seguridad que tenemos en Cristo. Ahora, José se portó como se portó, no porque era moral, un hombre moral, sino porque seguía al Señor. José seguía al Señor. Así que usted y yo debemos saber que por muy moral que parezcamos, hay pecados en nuestras vidas y que debemos cambiar la forma de proceder. Primero que todo, la forma de pensar, ¿verdad? Hay que cambiar la forma de pensar, que es una de las cosas que dice el apóstol Pablo que hace el Señor en nosotros cuando empezamos a seguirlo. Que cambia la forma de pensar. Metanoeo en griego. Cambia la forma de pensar. El Señor nos cambia la perspectiva completamente. Ya nosotros no pensamos como pensábamos antes. Y ahora pensamos según la perspectiva del Señor cada vez más. No perfecto, porque eso no existe aquí. Eso cuando el Señor empieza diciéndonos, ya tú no eres mi enemigo, ya tú eres mi hijo. Después nos ayuda a crecer. Dice que de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y después en cierto momento, entonces nos lleva con Él. Y cuando ocurra la glorificación de todos los cuerpos, de todas las personas que vivieron para Él, ahí estaremos nosotros también. Quiere decir que ahora mismo, perfección no va a haber, como usted quizás lo desea. Pero sí hay amistad con Dios, reconciliación con Dios por medio de Cristo. José no era solamente un hombre moralmente correcto. José era un hombre que seguía al Señor. Y José no cayó en un pecado sexual porque seguía al Señor. Y si hay un pecado sexual en su vida, sea de orientación sexual, sea de
que usted, su pareja y usted no están casados. Usted simplemente está viviendo con una persona ahí que usted no sabe qué va a pasar mañana. Porque, como dicen las canciones mundanas, yo no sé mañana si estaremos juntos. Entonces eso es lo que el mundo promueve. Yo no sé mañana si estaremos juntos. Y todos entonces empiezan a cantar eso, y el corito, y el corito, y el corito. Y al ritmo de eso todos viven entonces. Y creemos entonces que las relaciones, la gente que el Señor une, entonces el hombre lo puede separar. Eso es lo que el Señor dijo del principio, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y entonces, si usted tiene algún pecado sexual en su vida, usted no debe esconder eso y decir, no, de esto yo no puedo hablar, pero no, usted tiene que hablar con Dios de eso. Usted tiene que hablar con Dios de eso. Porque usted siente vergüenza por eso. Usted puede echar todo eso encima del Señor y decirle, perdóname. El enemigo del ser humano, que es el diablo, le va a decir, no, ¿cómo tú vas a...? No, ¿qué? Pero Dios te está diciendo hoy, dame eso. Pon eso delante de mí, que yo te quiero hacer mi hijo. Y si ya usted es hijo de Él, pues yo te quiero restaurar, te dice el Señor. Te quiero restaurar. Quiero perdonarte tus pecados, pero necesito que tú dejes ese paso de fe. No porque el Señor no necesite nada de nosotros, no hace falta nada de nosotros. Pero Él sí requiere el paso de fe de decir, Señor, perdóname. Y después de eso, la bendición espiritual del Señor va a venir sobre usted. Va a venir. Entonces, esa es la primera enseñanza, el primer principio que los creyentes, los cristianos de hoy debemos tener de la vida de José. Que Dios quiere que todos los creyentes se aparten del pecado por amor a Él. Y si leemos un poco más de la vida de José, vamos a ver también que Dios quiere que todos los creyentes perdonen por amor a Él también. Perdonen, que todos los creyentes perdonen. Yo no sé qué es más difícil, si apartarse del pecado o perdonar. Porque lo que nos han hecho a nosotros, queda con nosotros. Porque como yo siempre digo, esto es una cosa que quizás me van a oír decir varias veces, los cristianos no tenemos amnesia. O sea, el hecho de que yo haya perdonado a alguien no quiere decir que yo me olvidé de lo que me hicieron. Y el hecho de que el Señor me haya perdonado a mí no quiere decir que yo hoy no me acuerde de lo malo que yo hacía. Ahora vamos a estar aquí también. Yo no puedo vivir pensando en lo malo que yo hacía, porque eso tampoco es del Señor. El Señor empezó una obra en mí, y si usted es cristiano, usted también empezó una obra. Y el Señor va a terminar esa obra. Y Él quiere que usted haga borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Los pecados, si usted se arrepintió de ellos genuinamente, cancelado. Ya eso quedó atrás. Usted necesita recibir ese perdón del Señor. Y entonces, empezar esa nueva vida con Él. Necesita empezar esa nueva vida con Él. Entonces los creyentes, Dios quiere que los creyentes perdonen por amor a Él. Vamos a ver en la vida de José cómo fue esto. Por amor a Él, por cierto, ¿eh? Que perdonen por amor a Él. Por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el camino de Jesucristo. Y ya vamos a ver eso también. Pero vamos a ver primero la vida de José, que es donde vamos a extraer esta enseñanza tan rica. En Génesis, vamos a avanzar un poquito en Génesis hasta el capítulo 45. Vamos a avanzar al 45. Y vamos a buscar los versículos 5 al 8. Y estamos en el momento ya en que los hermanos de José, que lo habían vendido, vienen a Egipto, donde José es el segundo al mando en todo el país, a buscar comida. Porque donde vivían ellos con su padre, en la región de Canaán, tierra que el Señor le dio a Abraham, pues en esa región había hambre. Y Jacob, ya viejo, Israel, le dice, oigan, ¿qué ustedes hacen aquí? No, miren, en Egipto hay comida, vayan a comprar. Y ahí van los hermanos de José a comprar comida. Y figúrense en qué se encuentran, con qué se encuentran los hermanos de José,
que José es el segundo al mando en todo Egipto, pero no se lo dijo. Él no se rebeló, él habló con ellos duramente, dice la palabra. Les habló duro. Y les habló por medio de un intérprete. O sea, José habló el idioma de los egipcios. Hombre, si desde muchacho estaba en Egipto. ¿Y qué idioma hablaban en Egipto? El de ellos, por supuesto. Y entonces, aunque obviamente él hablaba su idioma, y los que vinimos de otros países, sabemos que aunque nos comuniquemos bien en el idioma de aquí, nosotros nunca dejamos hablar el nuestro. Y José nunca dejó hablar el suyo. Pero donde estaba, hablaba en el idioma de la gente de ese país, el idioma de Egipto. Y habló con sus hermanos a través de un intérprete. Hasta que por fin, ya no pudo más de la tristeza y la emoción y les dijo, miren, soy yo. Ahora, esa es la historia, pero veamos estos versículos. Enfoquémonos en estos versículos. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, o sea, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Los hermanos estaban deshechos, porque se habían dado cuenta de que Dios se la estaba, vamos a decir de una manera, la estaba cobrando. Dios los estaba castigando por lo que habían hecho con su hermano. Porque José primero los acusó de espías. Dijo, ustedes seguro son espías. Y entonces le dijo, bueno, si no son espías, entonces déjenme a uno de sus hermanos y vayan a buscar a su hermano menor, Benjamín, y tráiganmelo, y qué sé yo. Y les armó toda una encerrona. Y ellos sintieron cómo Dios los estaba castigando por todo lo que ellos... Y es interesante, hermanos, miren, es muy interesante. Cuando uno la debe, cuando uno la debe, la teme. Cuando uno la debe, la teme. Y cuando uno siente el castigo, uno dice, esto es por lo que hice. Esto es por lo que hice. Y así se sintieron los hermanos de José. Esto es por lo que hicimos. Y ustedes leen los pasajes, ahí lo dicen ellos. Y José escuchando todo eso. Pero ellos no sabían que José hablaba su idioma. Y José escuchando todo lo que ellos hablaban. Y le dio pesar, le dio tristeza, le dio emoción a José ver que sus hermanos ya no eran iguales que cuando él los dejó. Ya esa maldad parece que había sido un poco tocada por Dios con los años. Se habían dado cuenta, había algo de arrepentimiento en esos hermanos y eso lo emocionó. Eso lo emocionó. Como hombre de Dios, al fin. Cuando usted ve que una persona que ha hecho mucho mal, que esa persona ya tiene arrepentimiento en su corazón, usted debe emocionarse si es cristiano. Usted debe alegrarse, porque Dios se alegra. Dios se alegra cuando una persona viene a Él arrepentida. Y nosotros no podemos decir, después de todo lo malo que hizo, ahora está diciendo que se arrepiente. No, pero denle gloria a Dios por eso. ¿Cómo va a decir que no? Pues sí, gloria a Dios. Porque una persona que era mala se arrepintió o está en el proceso. Está reconociendo, está volviendo en sí. ¿O acaso usted siempre estuvo bien con Dios? Pues yo estuve bien con Dios siempre. El Señor hizo lo mismo por nosotros, lo mismo. Dice entonces, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Le estaba diciendo, que no les dé pesar, porque me vendieron. Y mira la razón por la cual ellos no debían sentirse tristes por eso. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para preservar vidas. Para preservar vidas. Fíjese cómo ya José se había dado cuenta de cómo el Señor había obrado en el pasado. Ya él podía, como los creyentes tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos seguir pensando que el Señor, que nuestras vidas son al azar. Son producto del azar. Yo llegué aquí porque, un producto, una serie de acontecimientos, que bueno que Dios.
Pero no es así. El Señor fue el que trazó esa línea, el que puso todo en su lugar, y por eso estamos, lo mismo material que espiritualmente donde estamos. Todo voluntad del Señor, aunque sea muy difícil a veces creerlo. No digo que no, entiendo que a veces es difícil creer que uno está en la posición que está. A José le fue difícil. Porque cuando tuvo su primer hijo, ahora no me acuerdo, no voy a ir a esa especificidad. Pero dijo, el Señor me ha dado un hijo en la tierra de mi aflicción. Entonces, José sí se sintió afligido. Que no siempre, cuando estamos en el medio de las pruebas, podemos decir, gloria al Señor, y levantar las manos y decir, no, hay gente que se la ve muy fea en el medio de la prueba. Y José se la vio feísima. Porque como 13 años estuvo José sufriendo y sufriendo y sufriendo después de haber sido vendido por sus propios hermanos. ¿Usted cree que es poco? Pero José terminó perdonando a sus hermanos. Por amor a Dios, mira cómo se dio cuenta. José se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Es que había un hambre en Egipto, y José recibió la revelación del Señor en sueño, y gracias a José mucha gente se salvó, pero sobre todo su familia, los descendientes de Abraham, de Abraham mediante los cuales el Señor le prometió, los descendientes de Abraham que son producto de la promesa del Señor de darle una descendencia a Abraham tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. Esa descendencia se salvó porque José fue enviado por Dios delante. Y José se dio cuenta de eso, que para preservación de muchos había sido el mandado. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pueden parecer palabras muy enredadas, pero para que la descendencia de Israel, de ustedes, se preserve, para que no se extinga la familia de Abraham, en otras palabras. Dice, y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, recibió vida el pueblo de Israel, la familia de Jacob, la descendencia de Abraham, recibió vida por medio de José. Y José perdonó a esos hermanos que lo vendieron. Esos hermanos que fueron malos con él, producto de la envidia y los celos. José perdonó eso, porque José se dio cuenta de cuál había sido la trayectoria que el Señor había trazado y cómo él había sido instrumento en las manos del Señor. Si usted y yo hemos sido instrumentos en las manos del Señor, que no nos pese haber pasado algunas cosas malas, porque hemos sido instrumentos en las manos del Señor, hemos sido bendición para otra gente, sobre todo espiritual. Yo no puedo decir que a mí me ha ido de maravilla en algunos ámbitos, en algunas esferas de mi vida, pero si el Señor me usa nada más que para que venga Cristo una persona, yo digo que valió la pena. Vale una persona, un alma es importante para el Señor. Y José fue instrumento para preservar la vida física de toda su familia. Era importante la descendencia de Israel, era importante, porque eran las 12 tribus de Israel, porque era el pueblo de Dios. De ese pueblo de Dios, de la tribu de Judá vino el Mesías, el escogido de Dios, vino Cristo. Yeshua, como se dice en hebreo. De Judá vino Yeshua, Jesús. Y Jesús fue la bendición para todas las naciones. ¿Sabe que en hebreo la palabra naciones y gentiles quiere decir no judíos? Es la misma palabra. Es la misma palabra hebrea. Naciones y gentiles. No judíos. Paganos, vamos a decir. Es la misma palabra hebrea. Quiere decir que cuando se dice las naciones, no es más que los no judíos, los gentiles. Y Jesús fue esa bendición. Porque como dice el apóstol Pedro, en un tiempo
Ustedes estaban separados de las promesas de Dios, del pueblo de Dios. Pero ahora han recibido gracia. En un tiempo no habían recibido gracia, pero ahora sí recibieron gracia. Y todos en el tiempo de Dios. Todos en el tiempo de Dios. Si vemos un poquito más acerca de este perdón de José a los hermanos, si pasamos al capítulo 50, que es el último, porque en el capítulo 50 ya se había muerto su padre Jacob, estaba demasiado viejo, ya se había muerto. ¿Y qué usted cree? Que cuando su padre Jacob se muere, los hermanos piensan, ahora sí José nos la va a cobrar, ahora sí la va a cobrar, porque ya no está nuestro padre, ya no tiene, vamos a decir, a quién darle satisfacción, a quién poner contento. Eso no lo dice la palabra, esos son comentarios míos. Siempre discierna cuando hay comentarios del predicador que no están en la palabra. Haga siempre eso. Cuando el predicador comenta una cosa que no está ahí, usted siempre discierne y diga, sí, puede ser, o no, eso no. Cuando sea lo que está en la palabra, usted puede estar seguro. Pero cuando es un comentario que está fuera de la palabra, siempre encienda el discernidor, que los cristianos necesitamos mucho eso. Entonces, fíjense en el capítulo 50, los versículos del 18 al 20, lo que le dice José a sus hermanos, porque piensan que él se quiere vengar de ellos todavía. Cuando ya le había dicho, no, tranquilos, ustedes no tienen que ponerse, no tienen que darle pesar por eso. Dice, 50 del 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, tú eres el jefe, tú eres el que manda. Tú eres el que manda, di qué vas a hacer con nosotros, tú eres el que manda. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Esto es una frase que, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Cuando usted vaya a juzgar a una persona, hágase la misma pregunta. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? El cristiano debe juzgar los espíritus, como dicen los apóstoles. O sea, usted y yo debemos saber cuando la persona habla y actúa, qué tipo de persona es lo más probable. Pero ahora, la parte de emitir juicio es que esa persona se va al infierno. Ahí estamos cruzando una rayita, una línea, porque estamos nosotros queriendo enviar a alguien al infierno. ¿Cómo le parece a usted que nosotros no nos toca enviar al infierno? Esa parte no nos toca a usted, amén. Esa parte no. Dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De nuevo le recalca José, el Señor con eso que ustedes hicieron, Él lo tornó a bien, Él lo encaminó a bien y preservó un pueblo. Ya se lo había dicho, pero se lo volvió a decir. La salvación física del pueblo de Israel dependió de esa obra que hizo el Señor por medio de José. Y José sabía que era instrumento de Dios y quería aliviarle esa culpa y ese pesar a los hermanos. Y no se preocupen, vivan tranquilos. De hecho, después le dijo, yo los voy a ayudar, yo me voy a ocupar de que todos sus hijos estén bien, que todo esté bien. No va a faltar nada a nadie. Y esto es importante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, etc. Dios hizo una obra maravillosa en este caso. Pero usted y yo no podemos decir tampoco que no es que los hermanos de José no quisieron hacer daño. Dice ahí, José dice, ustedes lo pensaron para mal. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ellos sí planificaron hacerle daño a José. Todo lo que leímos es verdad. Ellos se confabularon para hacerle daño a su hermanito. Porque tenían envidia y celo. Quizás el padre se fue un poquito en extremo. Quizás, digo yo. De favoritismo y todas esas cosas.
El muchacho tuvo ciertos sueños de parte del Señor, que sus hermanos iban a arrodillar ante él. Eso sucedió ahora. Sucedió. Los hermanos efectivamente un día cayeron de rodillas delante de él diciendo: he aquí tus siervos. ¿Qué le parece? Y cuando él contó los sueños eso, pues más rabia les dio a los hermanos todavía. Porque imagínense, siendo un adolescente José, ¿qué se iba a imaginar los hermanos? Que eso podría ser verdad de alguna manera. Haciendo sus trabajitos con sus animalitos, sus cosas. No, hombre, ¿qué se iba a imaginar? Pero un día sucedió. Ahora, sí hubo maldad en el corazón de los hermanos de José. Entendamos eso. Que a veces los cristianos decimos: no, es que no fue él. El malo no fue él, es que Dios tenía las cosas ya planificadas así. No es eso lo que dice la palabra. Yo no sé en la mente de Dios, y eso sí entendamos bien, por ser predicador, por haber estudiado un poquitico la palabra y eso no quiere decir que yo sepa todo lo que está en la mente del Señor. No dejen que nadie nunca les diga eso, que sabe lo que piensa el Señor siempre. No dejen que nunca nadie les diga. Sobre todo les digo lo que están viendo por internet. Porque los que estamos aquí ya hemos oído palabras, pero los que están escuchando por internet, nunca permita que nadie le diga: yo sé que el Señor, y le dibuja todo un panorama, presente, pasado y futuro, diciéndole: yo sé lo que el Señor... no me diga que sabes todo. Quiere decir que no me hace falta el Señor, entonces. El andar por fe de Abraham, eso no me hace falta entonces. Ya no es necesario que yo confíe en Cristo, aunque no he visto la promesa. Esa es la fe cristiana. No se deje engañar. Esa es la fe cristiana. Es caminar, es andar por fe, no por vista. Entonces, dos cosas que Dios quiere. Dos cosas que Dios quiere que todos los creyentes hagan, extraigan de la vida de José: que se aparten del pecado y que perdonen. Que se aparten del pecado y que perdonen. Y las dos cosas por amor al Señor. Por amor al Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, yo quisiera cerrar viendo cómo el Nuevo Testamento, la enseñanza cristiana, apoya estos dos principios. Porque eso es otra cosa que hacemos a veces. A veces sacamos principios y cosas del Antiguo Testamento. Y claro, es que lo dijo el predicador, el pastor lo dijo. ¿Y dónde dice el Nuevo Testamento? Que eso es para mí también. Que eso es estrictamente así para mí. Pero mire, el carácter de Dios ha obrado de varias maneras y le ha hablado a la humanidad de muchas maneras, como dice Hebreos. Pero el carácter de Dios permanece para siempre. Dios es el mismo. Su carácter no varía nunca. Su carácter es eterno, como Él. Si buscamos el libro de los Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos, del 1 al 5, de ese capítulo 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y ahí va, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué quiere decir santos? Separados para Dios. Separados para Dios. Santos no es lo que usted y yo podemos imaginar. Santos es separados para Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, este
apartarse del pecado, ese principio que sacamos de la vida de José, eso no es para el Antiguo Testamento nomás. Eso es un principio del carácter, eso es el carácter del Señor, que Él quiere formar en todo creyente. Y ahí el apóstol Pablo lo dice bien claro. De todas estas cosas, aléjense, porque esa gente no van a entrar en el reino de Dios. Esa gente no va a entrar. Y si vamos al libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver entonces lo que dice Jesucristo acerca del perdón, que es lo otro que vimos acerca de José. Vamos a ver qué dice Jesús acerca del perdón. Que esto es una frase que muchos cristianos conocen, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, el contexto es el perdón, está hablando del perdón. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué quiere decir? Esto es un recurso del idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que contar, multiplicar 70 por 7, 7 por 7, 49, 490, y decir, hay que perdonar 490 veces, y cuando llegue el número 490, ya no te perdono más. El Señor Jesús no se refirió a un cálculo matemático, se refirió, hizo una exageración, es una forma de utilizar el idioma para ilustrar que tienes que perdonarlo siempre. Siempre que tu hermano se arrepienta, te pida perdón, perdónalo. Eso no quiere decir que ahora perdonemos a todo el que dice que está arrepentido. Para eso está el discernimiento del cristiano también. ¿Está hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Dos principios de la vida de José, totalmente alineados con la enseñanza de Jesús y los discípulos de Jesús. Totalmente alineados. Entonces los que hemos sido rescatados por la sangre de Jesús, vivamos así. Vivamos así. Ahora, los que no han sido todavía rescatados, los que no han dado el paso de fe, como dice el apóstol Pedro, escapen de este mundo, de esta generación perversa. Escápense. O no ven que todo es perverso alrededor de nosotros. Escápense de eso y vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Mire todos los pecados que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Le dice, apártense de eso, porque esa gente, ninguno va a entrar al reino de Dios. Apártense de eso. Escapen de eso y vengan a Cristo. Cuando ustedes vengan a Cristo, el Señor le promete el Espíritu Santo. Reciban la promesa del Espíritu Santo. Reciban la promesa del Espíritu Santo. Eso es una cosa de la que no se van a arrepentir nunca. Tribulaciones van a seguir. Cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Pero la presencia de Dios en nuestra vida. Que yo me sienta triste y le diga a un hermano, a un amigo, a mi esposa, ora por mí que me siento triste, por favor. Ora por mí que tengo un problema. Ora por mí que tengo una preocupación. Y que inclusive orando a veces eso se alivia. Eso es increíble. Porque siempre hablamos de la vida eterna. Pero aquí también ya tenemos vida eterna. ¿Se acuerda que hablábamos, hermano? Que ya tenemos vida eterna. Ya tenemos. Pero tenemos también toda una serie de bendiciones espirituales. Toda una serie de bendiciones espirituales. Entonces, apártense del pecado y perdonen. Y vivamos, entonces, como José. Vivamos como José. ¿Está? Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y en tu palabra hay ejemplos de todas las cosas que los creyentes necesitamos saber. Porque tú lo dijiste, Señor, por medio del apóstol Pablo, que toda palabra, toda esa escritura es inspirada por ti. Toda. Y es útil, Señor, para todo lo que hace falta al creyente. Ahí hay instrucción para nosotros. Aunque no haya instrucción, aunque no sea una lista de instrucciones,
Ahí está tu carácter, Señor. Ahí tenemos el modelo. Esa es la regla de fe y conducta. Gracias, Señor, por la historia de José. Gracias porque fue un joven que se apartó del pecado. Gracias porque todos podemos vernos con la tentación del pecado, porque el diablo, como dice Pedro, está rondando, siempre dando vueltas como león rugiente. Así que, Señor, ayúdanos a tener ese poder del Espíritu Santo para poder apartarnos de todo pecado. Ayúdanos, Señor. Te damos tantas gracias por esta historia. Y te pedimos, Padre, que esos principios sean verdad en nuestras vidas y que nosotros podamos compartir esto con otros. No llamando a nadie a ser santurrón, no llamando a nadie a ser una persona moralmente correcta, sino a seguir el Dios del universo, a seguirlo, porque a vivir para Él porque Cristo murió por nosotros. A seguirte, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.